Dios les bendiga, familia. Bienvenidos a este nuevo contenido de su canal Cristian Castillo TV. Les invitamos a que se suscriba si aún no lo ha hecho, active la campana de notificaciones, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas y así más personas puedan ser edificadas. En este día traemos un tema súper interesante y de edificación para usted y su vida espiritual. Y estaremos hablando acerca del precio del llamado. Y a mi lado está el evangelista Adonis Gaspar y junto a él nuestro hermano amigo Cristian Castillo. Y sin más que decir, iniciemos con este video recordándole a usted que si usted es una persona con llamado de parte de Dios, si usted es una persona con ministerio, este video es para usted. Así que no lo quite, quédese ahí mismo para que pueda ser edificado. Mi hermano Adonis estará dando introducción a este video. Amén. Dios le bendiga. Gracias a él por la presentación. Agradezco por estar en ese espacio, en este maravilloso día. Amén. Creyendo que Dios va a administrar su vida en este día. Quiero basarme en una tendencia bíblica, 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Leemos en nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Gracias a Dios por tu palabra. El tema de este video, como decía nuestro hermano Elvis, es el precio de un llamado. El precio de un llamado, como usted quiera ponerlo. Amén. Sabe, a veces tenemos a tener un encuentro con Dios. Más también tenemos un llamado de parte de Dios. Amén. Elvis está aquí porque tenemos llamado. Cristian también. Yo también porque tengo un llamado también. Ahora, pero a través de los tiempos, mientras más vamos conociendo cuál es nuestra asignación en Dios, para qué fuimos formados, para qué fuimos llamados, a veces se aproximan ciertas dificultades, los cuales tal vez nos nublan la vista y nos hacen creer que tal vez Dios nos dejó solo. Entonces, estamos en un tiempo donde una generación simplemente cree que un llamado es levantarse, cantar, predicar. Ahora, todo llamado tiene una persecución, tiene un sacrificio, tiene una base donde Dios lo centra. Amén. Dice que aquí en este verso, dirá usted quién era David. David estaba en un lugar que estaba olvidado realmente. Entonces, hermanos, Samuel toma una asignación, toma una palabra de Dios. Dice Samuel, mira, ¿cómo puedo llorar a Saúl? Dice que Samuel se limpia la lágrima tal vez porque Samuel estaba preocupado. No tanto por Saúl, diría yo, sino por el pueblo, porque el pueblo estaba sin rey. Dice que algo me gusta de Dios y es lo siguiente también, que Dios no manda a ungir cuando no hay necesidad de ungir a alguien. A quien Dios unge porque hay una necesidad para un tiempo determinado. Amén. Dice que Dios le dice a Samuel, Samuel, toma tu cuerno, dirígete a tal lugar, allá Isaí de Belén, allá yo voy a ungir al futuro rey. Samuel toma la asignación, pero aquí hay algo que me preocupa a él. Mira, que Dios no unge cosas nuevas con aceite viejo. Dios dice a Samuel, lleva tu cuerno. Ahora, Samuel toma la asignación, Samuel camina, Samuel cree lo que Dios le habló. Samuel se dirige a aquel lugar. Dice que como Samuel llega, Isaí se preocupa. Porque algo muy importante, Elvis, cuando tú tienes llamado, no todo lugar tienes bienvenido. Porque tú llegabas a esos lugares, Cristian, la gente que piensa que tú vienes a confrontar al pueblo, como no es así. Dice que Samuel llegó y Samuel se preocupó. ¿Por qué? Porque Samuel era un hombre de Dios, Samuel era un profeta. Samuel no bajaba a menos que Dios le bajara una mapa para el pueblo. Dice que cuando él llega a Samuel, Isaí se preocupa. Dice, ¿qué has venido? No, yo vine solamente vine a cumplir la selección de parte de Dios. Dice que pasan todos. No voy a pasar tanto porque usted va a hablar también. Quiero basarme en lo primordial. Dios une a alguien porque hay una asignación especial para ese alguien. Dios no une a alguien por ungirlo. Dios lo une cuando entiende que ese alguien está preparado para ungirlo. Ahora, mira, David estaba en ese lugar importante, en ese siguiente lugar. David estaba en el monte. Dice que en el monte tal vez David no contaba con la capacidad, pero algo me Dios que Dios no elige preparado, Dios para sus elegidos. Dios no te llama por llamar, Dios te llama porque sobre ti hay una asignación, porque Dios entiende que tiene una capacidad que tú puedes cumplir. Amén. Entonces, el llamado a veces no es fácil, trae persecución. El llamado te saca de donde tú estás y te coloca de donde Dios quiere. Ustedes continúen. Amén, amén. Y yo voy a abundar en David, pero antes de entrar directamente a David, hay algo que Adonis dice que me transportó inmediatamente a una historia. Cuando Adonis dice que Dios te saca de donde tú estás para ponerte a donde Él te quiere llevar, eso me transporta a Génesis 12. La Biblia dice que Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar.
La Biblia enseña de que Abraham toma a su mujer, toma a su sobrino Lot y comienza a caminar por el desierto. Comienza a caminar bajo la palabra que Dios le dio. Usted conoce la historia, sabe todo lo que sucedió y todo el proceso que hubo en la formación de esa palabra que Dios le dio. Y si tú te fijas, Adonis, Abraham fue prácticamente marcado por una palabra de Dios. Podríamos decir que fue ungido directamente por la palabra de Dios. Pero Dios lo unge o lo marca para un propósito que quizás no se iba a cumplir directamente en su generación. Y eso es algo que nosotros como jóvenes que servimos a Dios debemos de entender. Y es que muchas veces vamos a ser ungidos para cambiar una generación, pero nosotros quizás no vamos a ser los partícipes principales de el auge de esa generación que ungimos. Me explico mejor. Mira el ejemplo de Moisés. Moisés va, liberta al pueblo. Luego de que Moisés liberta al pueblo, lo guía por el desierto. Y antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice, prepárame a Josué, que Josué es quien va a entrar y Josué es quien va a repartirle la tierra a los hijos de Israel. Cualquiera dice, wow, pero ¿y qué pasó aquí? Pero Moisés fue que libertó el desierto, libertó al pueblo de Egipto. Moisés fue quien llevó al pueblo por el desierto. Moisés abrió el mar rojo. Moisés era con quien Dios se comunicaba, quien bajó las tablas de la ley, quien habló prácticamente directamente con Dios cara a cara. Moisés fue quien vio todas las maravillas de Dios en el desierto. ¿Por qué no le toca quizás a Moisés entrar al pueblo? Y eso es algo que como ungido debemos de entender, que la obra de Dios tiene una particularidad, y es que la obra de Dios se va complementando, no porque Dios, no porque Cristian quiera, no porque Elvis quiera, no porque Adonis quiera, sino porque todos pertenecemos a un cuerpo. Eso es algo en lo que Elvis siempre hace énfasis. Y como parte del cuerpo, yo hago mi función sin quizás querer brillar haciendo la función del otro. ¿Me explico? Josué entra a la tierra, divide la tierra. Luego de Josué viene el periodo de los jueces. Luego del periodo de los jueces, el pueblo comienza a levantarse a decirle a Dios, Señor, pero vemos que el amorreo tiene reyes, vemos que el griego tiene reyes, vemos que el filisteo tiene reyes, vemos que el fereceo tiene reyes. Empiezan a decir a todas las personas que tenían reyes. Y Dios, que guiaba al pueblo mediante sus sacerdotes, le dice, Samuel, vamos a darles un rey. La Biblia enseña y dice que toman a Samuel y lo ungen. Cuando ungen a Samuel, el pueblo escoge a Samuel. La Biblia dice que Samuel era quizás el más alto de todos los hombres, que había que mirar a Samuel por encima del cuello, había que alzar la cabeza. Saúl, perdón. Y la Biblia empieza a detallar las particularidades de Saúl. Y cuando detalla esas particularidades, hace un énfasis, y es que el pueblo pide un rey. El pueblo pidió un rey. Cuando el pueblo pide el rey, vemos todas las cosas que suceden, las guerras con los filisteos y todo eso. Pero llega un punto donde ese rey que el pueblo pidió se descarriló. ¿Por qué? Dios nos da una enseñanza aquí. Y la enseñanza primordial que Dios nos da es que muchas veces las cosas que nosotros pedimos o las cosas de las cuales nosotros creemos que tenemos necesidad pueden ser beneficiosas para un momento, pero no son beneficiosas en su totalidad. Al contraste de David, que la Biblia dice que Dios manda a Samuel a ungir a David. Cuando es Dios que manda a ungir a un elegido, cuando es Dios que manda a establecer a una persona, cuando es Dios que manda a que una persona sea quien dirija su obra, por más dificultades que hayan, por más persecuciones que se levanten, por más que haya que pagar o que tenga que pasar esa persona para llegar donde Dios lo dijo, al final va a ser la obra que Dios estableció, o que Dios dejó establecida para hacer. No, amén. Y siguiendo el mismo rumbo que ustedes han hablado, recuerda que, como tú dices, Cristian, Dios no fue quien eligió a Saúl. Dice la Biblia que el pueblo se cansó de que Dios lo gobernara. Inmediatamente se cansa el pueblo de ser gobernado por Dios. Le piden a Dios que le dé un rey. Como ellos le piden a Dios que le dé un rey, Dios toma al profeta Samuel y le dice, unge a Saúl y ponlo por rey de Israel. Y ni siquiera cuando tú estudias el texto, Saúl no fue ungido con el aceite de la unción, sino que fue ungido con otro tipo de aceite. Inmediatamente lo ungen. Para ir adelantando la historia, dice que Dios lo pone como rey. Inmediatamente es puesto como rey en Israel. Saúl desobedece varias veces a Dios. Llega al punto de que Dios se cansa de Saúl y lo desecha. Cuando lo desecha, habla con Samuel y le dice, Samuel, prepárate, toma el cuerno, llénalo de aceite y desciende a Belén, a casa de Isaí, porque aquí yo voy a elegir al próximo rey de Israel. Dice la Biblia que Samuel estaba turbado porque Samuel entendía y creía que el pueblo necesitaba rey. Se había acostumbrado al hombre que había visto
y ya Dios lo desechó. Samuel dice ahora, tú lo desechaste, ¿quién más podrá gobernar sobre nosotros? Habían hombres preparados, gente experimentada en guerra, gente que había peleado desde su juventud, soldados que habían nacido prácticamente con la espada en la mano y estaban preparados, pero no tenían el corazón de Dios. Entonces Dios le dice a Samuel, ve a Belén, desciende a casa de Isaí. Cuando el profeta llegue, escucha lo primero que dice el profeta a Dios: si yo voy a Belén y el rey se da cuenta que yo he venido a Belén a ungir al próximo que va a ser su sucesor, él me va a mandar a matar. Y Dios le dice, no, eso no es problema. Llévate contigo un becerrito de eso, y cuando tú llegues que te pregunten, tú dices que tú viniste a ofrecer sacrificio a Jehová. Pero era como decía Bonnie, cuando el hombre de Dios llega a Belén, dice que el pueblo le recibe, pero no le recibe alegre, sino que le recibe con cara de suspenso. Y le preguntan, decláranos a qué tú viniste. ¿Viniste en son de paz o viniste en son de guerra? Porque recuerda que antiguamente el hombre de Dios solamente descendía cuando Dios le hablaba y le decía, ve a tal ciudad, dile a esta ciudad esto y esto, sea para corrección o sea para bendición. Como el pueblo vio al profeta, el pueblo se asombra y dice, no, esto está raro. Samuel aquí en Belén, no es muy frecuente la presencia de este hombre aquí. Por algo él vino, a algo Dios lo envió. Cuando él llega para allá dar paso, dice la Biblia que le presentan 7 hijos de Isaí y ninguno es. Escucha, la Biblia dice que pasó el primero llamado Eliab. Cuando pasa Eliab, era un hombre aparente, un hombre de guerra, cumplía terrenalmente con los requisitos para ser rey de Israel, pero su corazón estaba muy divorciado de Dios. Entonces Dios no puede tener a alguien que aparentemente se vea bien para cumplir la asignación, pero que tenga un corazón divorciado de él. Elvis, así como decía Elvis, algo muy importante que me gusta de Dios es lo siguiente: que Dios no mira la capacidad física de la persona, Dios mira lo interno. Entonces aquí aplica eso. Samuel, como hombre que decir, Samuel cuando comienza, Samuel dice, mira, este es grande, este es fuerte, tal vez es el rey, porque Saúl era fuerte también, Dios fue también unos fuertes también. Entonces Dios tenía algo más allá de lo que Samuel podía ver. Ahora, luego que Samuel tal vez como humano se llama a los ojos y dice, no, mira, este es fuerte, este tiene la capacidad, este tiene el llamado, este tiene la fuerza. A veces Dios no mira las cosas como los hombres. Dios mira algo más allá que es el corazón. Entonces, a veces hay líderes que son fuertes, tal vez tienen buen léxico, tal vez tienen buen dominio escénico, pero hay otros que no saben hablar mucho, pero tienen el corazón como el de Dios, amén. Saben cómo enamorar a Dios. Dice que después que Samuel ve todo esto, Samuel dice acá, Dios mío, pero este es tu ungido, este es, no, este no es. Pasa otro, Dios, este es, no, este no es. Pasa esto, no, este no es. En fin, pasan algunos, pasan todos. Samuel hace para acá, Samuel dice para acá, Dios mío, pero han pasado todos, pero ¿cuál es? ¿Dónde está? Como él le hace la pregunta y dice, ven acá, y no queda otro por si acaso por ahí. Porque Samuel entendía que si Dios lo mandó a él es porque estaba el rey ahí en ese lugar. Ahora, algo me gusta de Dios, y es que Dios siempre que me lo dé reservado aparte. Entonces, una de las cosas que está el llamado, ¿sabe qué es? El llamado te quita de mucha gente y te mantiene aparte, guardado. Ahora, el que llama el llamado no está con todo el mundo, siempre está aparte, en un lugar escondido, porque es algo especial. Sí. Amén. Puede decir que Samuel dice, Dios mío, pero es por la capacidad. Es por saber hablar, son fuertes, son grandes, son rubios. Vamos a hacerlo con esto, Señor. Dios me dice, no, Samuel, espérate. Porque tú ves lo físico, más yo veo lo interno. Amén. Entonces, porque Dios, mira, es que Dios me estaba viendo a David como él era. Yo veía en David lo que él vio que David era. Así es. Él puede decir que para que Isaí salga acá, por favor, porque ya yo digo un preocupado. David Samuel dijo, no hay otro Dios más por ahí tuyo. Sí hay uno por ahí, él está en el monte. Ahora mira, habla de llamado, trae algo muy importante, es lo siguiente, trae la palabra desierto. El desierto es una palabra muy importante aquí en esta historia. Porque todo llamado trae un desierto, trae una plataforma donde Dios te va a capacitar. A David no fue criado en cosas de guerra. David no fue criado en un escenario. David no fue criado con un filósofo, con alguien que le enseñe. David fue criado en el monte. Entonces, ¿para qué es el monte? El monte es la plataforma donde Dios te va a sentar para moldearte.
Ahora siempre digo esto, el monte es como la rueca donde te dan forma. Y hasta que tú no eres lo que Dios vio que tú eres, tú no sales del monte. Dios mío, así es. Entonces, mira, pasa esto. Dice que manda a llamar a David. Cuando David entra, mira, porque hay algo muy importante. Cuando tú me llamas, Dios prepara la plataforma donde te va a poner. Porque es que Samuel dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que venga quien. Entonces, a los viles y a quienes. A ellos Dios se eligió para gozar. Entonces, el chamaquín porque estaba en el monte, varón, que muera nadie. ¿Y qué hace Dios? No, espérate, mira. Siempre se todo tranquilo aquí. Entonces, me dice lo siguiente, mire, siempre lo digo aquí. Pero hasta que no venga no comemos ninguno. Ahora, porque él, mira, lo que no creyeron en vivo, van a ver como Dios te manda a llamar donde tú estás. Pero es más fácil decir, oye, yo estoy preparado. Porque mira, hay una generación, voy a decir así, no es que no está lista, pero que no está el tiempo. ¿Por qué digo esto? Donde David menos pensaba que Dios lo iba a hacer, ahí fue que Dios lo hizo. Amén. ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba David? Regando como oveja, también sucio, lleno de lobo, de cadillo y de cosas. Pero que David, David estaba en el lugar ahí. Tengo llamado, pero aún no es el tiempo. Tengo llamado, pero aún no es el tiempo todavía. Tengo llamado, pero no me desespero, pero porque sé que en un tiempo Dios lo va a hacer conmigo. Entonces, para saber que David era respuesta de Dios para un tiempo. Mira, y algo importante, de lo que tú decías ahí, David está en el monte, David está apacentando las ovejas de su padre, y es tan profundo, cuando tú lo analizas, su papá no se acordaba de él, porque su papá le presentó los 7, y Samuel me imagino que miró al cielo, miró a la tierra, se puso la mano en la cabeza y de todo, y Señor, dame una señal, hasta que él dijo, espérate, y no quedará otro por ahí. Ahí me imagino que dice, sí, el más pequeño es quien está apacentando las ovejas. Ahí Samuel dice, espérate. Me imagino que ya Samuel tenía una pechuga agarrada, un mulo de pollo, y dijo, no, lo puso ahí, dijo, hasta que él no llegue, no nos sentaremos a la mesa y vamos a comer. Oye, y algo que me impacta de David, que esta generación debe de adoptarlo, es lo siguiente. En el capítulo 17, eso quiere decir que fueron 3 o 4 días después, permítanme ahí entrar ese lapso de tiempo, me imagino que estalla la guerra. La Biblia dice que se levantó un gigante llamado Goliat que empezó a maldecir a los escuadrones de Israel. Y Isaí manda a su hijo, al que ya es ungido como rey, porque hay que resaltar que ya David estaba ungido, lo manda y le dice, David, ve y llévale comida a tus hermanos. Cuando David va y lleva comida, escucha a Goliat, que Goliat está maldiciendo a los escuadrones de Israel, y David se indigna y dice, ¿y quién es este incircunciso que osa maldecir los escuadrones del Dios viviente? La Biblia dice que David es llevado frente a Saúl, es llevado frente al rey, pero lo que más me impacta, que yo lo analizaba mientras Donnie hablaba, es que David es ungido, y David sabía que fue ungido como rey, y David no llegó a la zona donde estaba Saúl y dijo, hey, quítate que yo soy el nuevo rey, a mí me ungieron, quítate del medio que el que sabe esto soy yo. No. ¿Sabe lo que hizo David? Cuando Saúl le dice, mi hijo, oye, mi hijo, este tipo desde pequeño está matando, desde pequeño está cazando, desde pequeño está en la guerra, es un gigante, es experimentado en batalla. ¿Tú sabes lo que le dice David a él? Dice, es verdad, mientras yo estaba lleno de lodo apacentando las ovejas, mientras yo estaba lleno de cadillo, como decía Adonis, venía un lobo, y cuando el lobo intentaba atacar a las ovejas, ¿tú sabes lo que yo hacía? Yo mataba el lobo. Mientras venía un león a querer matar a las ovejas, ¿tú sabes lo que yo hacía? Yo mataba el león. En pocas palabras, lo que David le está diciendo ahí, quizás yo no estaba en el escenario, quizás yo no estaba en el centro de la cámara, quizás yo no estaba en el lugar donde todo el mundo me veía, pero estaba preparándome, porque cuando una amenaza llegaba a donde yo estaba cuidando las ovejas, yo exterminaba las amenazas. Y eso es lo que Dios quiere inculcarle a una generación que va a ver este mensaje, y es que ahí donde tú estás, esas pequeñas batallas que tú estás ganando son una representación de las grandes batallas que Dios te va a poner a ganar, siempre y cuando esperes a que Dios te levante, siempre y cuando esperes a que Dios sea quien te posicione, porque el precio del llamado es ese, estar en lo oculto hasta que
Dios decida sacarte del oculto y ponerte en el lugar donde tú mereces estar.